Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. La estética, la moda, lo que se instala a través de las redes sociales, de los deseos, de los anhelos, de las maneras en que se instalan los cuerpos, de alguna manera se excluye a las mujeres de la discusión pública o se las instrumentaliza para ser parte de movimientos de ultraderecha, son parte de las discusiones que vamos a tener como sociedad en estos años que se vienen por delante en Colombia. No son, como mucha gente lo cree, discusiones nuevas. Esta deriva viene por lo menos desde hace 2 décadas y se ha cocinado a fuego lento, y son las personas que han observado esto como un fenómeno cultural y político quienes hoy nos deben señalar un poco de dónde vienen todos estos asuntos. Por eso tengo el inmenso placer hoy de estar con una escritora, con una mujer que se ha metido en el tema de la moda de manera crítica, para examinarla, para entender qué es eso que nos mueve a todos durante más de 5 o 6 décadas a partir de la idea de un capitalismo mucho más mercantil e industrial. Gracias a Vanessa Rosales por estar aquí No, en querido Juan David. Conversaciones Pendientes. Tremendo honor que me tengas en este espacio. Significa mucho para mí. Antes de comenzar, hablábamos un poco de esta idea que a mucha gente le parece nueva, y es la Ujú. movilización de deseos que se puso de presente en esta última campaña presidencial. Más allá de la discusión sobre el fraude y sobre la manipulación de los softwares electorales, Ujú. hubo evidentemente una manipulación mental que es parte de un libreto de la ultraderecha global. Esto, Total. insisto, empezó en Italia hace 20 años, Ujú. con Beppe Grillo y con otros movimientos como el Cinco Estrellas en ese país, y fue escalando hasta llegar un poco a su epítome hace 10 años en Estados Unidos por la vía de Donald Trump. Ujú. ¿Qué es eso que nos está pasando y que no hemos querido ver, o que Ujú. están descubriendo muchos adultos hoy, y que está tan vivo en los jóvenes y en las jóvenes que hoy de alguna manera están capturadas y capturados por Ujú. esta falta de promesas de futuro? Pues es que, querido Juan David, es que el entramado mezcla diferentes cosas. Porque, por ejemplo, el mismo fenómeno de divulgación de la moda de los últimos años, de que pasamos de ser consumidores de bienes de consumo que eran inaccesibles, que era del norte global, como pasaba en los 90 o en los 80, y ese paso al consumo de imágenes es lo que nos pone de frente con un fenómeno de la moda muy distinto. Todos y todas nos volvemos consumidores de imágenes. Entonces, estos fenómenos lo político, cultural, tiene que ver con la algoritmización de la vida y con cómo el mundo digital atraviesa nuestra subjetividad. Entonces es muy interesante pensar en todos los efectos que ha tenido eso en términos de la brevedad, la atrofia de la narrativa, esta ausencia de identidad en los y las jóvenes, la hiperestetización de la vida, el consumismo, la cultura influencer, todo eso. Pero en el fondo se viene tejiendo además como una agenda política en todo eso, porque hoy en día los señores de la tecnología, pues hay una tecnoligarquía, básicamente hay un acaparamiento de la riqueza de unos señores que son los dueños de la nube, como dice Jarvis, el economista del tecnofeudalismo, como que nosotros y nosotras les trabajamos todo el día como obreros y obreras, les damos nuestros datos. Aquí estamos. Sí, ellos toman nuestros datos, esos datos se convierten en algoritmos y esos algoritmos condicionan nuestra existencia, eso que decías, nuestros deseos, lo que consideramos, lo que tomamos por verdad. Y por eso se habla tanto de capitalismo de las emociones, tecnocapitalismo, capitalismo cognitivo e incluso otras cosas como economía de la atención, economía de la soledad. Y todo eso, ese gran entramado, si lo conectamos a lo que viene pasando con el retorno de ciertas políticas conservadoras, pues se vuelve muy iluminador de entenderlo. Pero hay una relación muy importante entre tecnología y estéticas. Que claro, la gente cree que es, por ejemplo, que la moda se democratizó porque entonces todos y todas vemos el desfile de Chanel. Pero hay otras cosas más turbias que se vienen tejiendo allí. Hay varias ideas, digamos, y esta manera de actuar culturalmente es muy compartimentada. Ujú. No es un relato unívoco, sino fragmentario, como lo Sí. dices. Quiero pedirte que hablemos de algunas de ellas. La primera, y por la que te llamé,
Es el renacimiento de movimientos de mujeres ultraconservadoras, reaccionarias, como Lucreta en Alemania, Francia, en el Reino Unido. Y aquí ya estamos empezando a ver, son mujeres muy jóvenes que están apelando a una idea de la familia tradicional, de una manera de vestirse, incluso con falditas y con una estética, digamos, un poquito anacrónica, conservadora, como lo dices, y que se note poco, por ejemplo, es una de las ideas, ¿no? Que uno no, para que no dé, ¿cómo es que dicen? Cringe, para que uno no dé vergüenza, entonces hay que notarse lo menos colores pálidos. ¿Qué es esto y por qué estos relatos han entendido algo que es muy importante y es usan y cogen en las revoluciones feministas y las invierten y logran invertirlas radicalmente para que mujeres jóvenes hoy entren en estas derivas y terminen adscritas o inscritas en estos movimientos? Y ahí se juegan muchas cosas, porque lo primero que me viene a la cabeza también es, como decías, vivimos como en una especie de bipolaridad cultural. Entonces, hay una gran tendencia que viene en auge, y lo vemos en lo político y en lo estético, que es la nostalgia regresiva. Entonces, cuando me hablas de estas mujeres, y podemos mirar los movimientos en Alemania, en Francia, o Turning Point en los Estados Unidos de América, o lo que también pasa aquí. Aquí hay. No, claro, y no solamente lo hay. En Colombia, lo político también sucede a través de la clase social, que es un vector que es fundamental. Entonces, muchas influencers del fashion son señoras bien, que también encarnan lo que en Estados Unidos ahora se llama, o lo que en inglés se llama tradwife. Son señoras que tienen como un capital económico, un capital cultural y pues tienen un conservatismo político que protege mucho a su clase social, pero son creadoras de contenido. Entonces hay una nostalgia regresiva que venimos viendo como en Turning Point en Estados Unidos, pero también muchas influencers de moda también encarnan ese ideal y es como la mujer que tiene el look limpio, aquí vuelve el tema del buen gusto también entre comillas, pero es muy interesante pensar en cómo se teje eso nuevamente con la tecnología y la estética y con también los fracasos o las fisuras de la política de los últimos años. Entonces, claro, hay en general la juventud tiene como una crisis identitaria, porque antes, como sabemos, los anclajes identitarios de la modernidad o de tu comunidad eran tu familia, tu lugar de origen, tu profesión, la familia, y en la medida en que eso se ha ido como desbarajustando, pues hay crisis, y eso se ve en la medida en que muchas mujeres sienten que el feminismo es un fracaso, y por el lado los hombres que sienten que la culpa de todo es el feminismo y se pegan como al tema de la manosfera y del incel. Pero en últimas... Ahí vamos para la manosfera que es y los incel que son, porque acá somos ultrapedagógicos y nos interesa. Sí, como dice. No, tranquilo. La manosfera se le conoce como las comunidades en línea o las comunidades virtuales donde interactúan y hablan y se encuentran muchos chicos jóvenes, pero que por lo general lo que muestran también una vez más son miradas regresivas, una nostalgia conservadora y una culpabilización del feminismo. Entonces estos chicos se apegan mucho a personajes como Agustín Laje en la Argentina, Temach en Latinoamérica, Andrew Tate y otros chicos como HS, un inglés que tiene un TikTok muy fuerte, Ibar y Sneeko, que son chicos que producen un contenido muy extremo, muy de clickbait, donde por ejemplo se burlan de las chicas que tienen OnlyFans o se burlan de chicos que son gays. Es un contenido muy extremista, porque lo que también se ha comprobado es que ese extremismo, o sea que lo que da dinero hoy es la atención. Entonces, entre más extremo es tu contenido, más plata te da. Y esa manosfera también es como que se desglosa en varias cosas. Los incel son conocidos como muchachos que son involuntariamente célibes, porque supuestamente las mujeres los discriminan. Entonces son chicos que han aprendido o dicen o repiten que la culpa de todo es el feminismo, que ellos no conocen el sexo, que ellos no conocen el amor, que las mujeres son unas zorras, como que hay mucho rencor y resentimiento y el conejillo de Indias ha sido el feminismo para ellos. Y luego hay otros como los Red Pill, que también son como comunidades en línea
que lo que alimentan son como esas nociones de que el feminismo tiene la culpa y hay como mucho odio a la mujer y hay como una idolatría a unos personajes masculinos que son regresivamente nostálgicos, que les dicen a estos chicos como el mundo de antes era mejor, cuando menos gente tenía derechos y, en fin, esos son como grandes comunidades en línea que están conectadas con, por ejemplo, cómo tantos muchachos jóvenes están volviendo a las iglesias, no solamente católicas, preferiría que fueran católicas a estas alturas con el Papa, sino del cristianismo evangélico. Entonces tenemos esas dos corrientes también, como de las masculinidades volcándose a esa manosfera y de las feminidades volcándose a la figura de la tradwife, pero también otras cosas, querido Juan David, como la mujer de alto valor, la mujer que tiene proveedor, la mujer que también regresa a la familia. Ahora, todo esto también está conectado con cómo a partir, ya hace como desde el comienzo de los 2000, cuando empiezan a resurgir los movimientos nacionalistas, supremacistas, que han sido considerados neonazis, neofascistas, como los queramos llamar, en Hungría, en Polonia, en En Francia casi Finlandia, gana en Le Pen en el Francia. 2001. Todos estos movimientos empezaron a entender el poder de la moda, entender el poder de la estética. Entonces empezaron como a instrumentalizar y a sacar marcas. Pero eran marcas que han sido muy astutas porque se ven como normcore, se ven como normalitas. Son hoodies, ¿sabes? Son como toda esta informalidad de la juventud, pero tienen, por ejemplo, el 88, que significa Heil Hitler, por ejemplo. O sea, como que empiezan a tener unos mensajes más subrepticios y empiezan a usar la moda. Incluso Bannon en los Estados Unidos, pues todo el tema de MAGA, de Make America Great Again, empezó también a instrumentalizar la moda y la estética de Hire American, Make America, e incluso cuando Trump empieza a llegar a la presidencia, él declara Vogue como parte de la disputa del poder, como de la... Entonces es muy interesante ver también cómo todo se viene tejiendo en lo estético a través de los algoritmos. Lo que uno se pregunta es viendo testimonios de mujeres hoy que una y otra vez son victimizadas, maltratadas, agredidas por hombres, por este tipo de hombres. Sí. ¿Qué operación mental está ocurriendo en esas jóvenes para aceptar ese patriarcado tóxico, brutal, que actúa en manada, que se promueve desde sus valores? ¿Cuál es la operación que está ocurriendo? Es decir, ¿cuál es el miedo de estas jóvenes y estas mujeres para entrar en En esto, operaciones que claro, después las van a destruir? Porque en lo íntimo, después obvio, salen los testimonios y es que en lo obvio, íntimo hay una violencia obvio. brutal contra sus cuerpos. Es que también hay algo con lo que viene pasando en las redes digitales y es que hay una desmaterialización de la vida. Entonces los jóvenes y las jóvenes a veces no tienen herramientas para nombrar que yo sé que salen muchos memes como es culpa del capitalismo, pero hay como una desconexión de cuáles son realmente las explicaciones estructurales para que ciertas cosas no funcionen. Entonces, claro, vivimos en un mundo de digital, bidimensional, donde hay muchos bienes de consumo, donde hay mucha belleza, donde la cultura influencer también ha atravesado todas las formas de la celebridad, de la influencia. Entonces, muchas mujeres jóvenes ven y se han ido como nutriendo de unos estilos de vida que tienen que ver con la belleza, con el consumismo, con la cosmética, pero nadie les explica por qué hay como una brecha entre eso y su vida laboral. Entonces, como la promesa del feminismo era que podías hacerlo todo, de alguna forma, y que podías tenerlo todo, en el coletazo y en el backlash hay como una frustración que no ha sido propiamente explicada, y es, hay una desmaterialización de la vida, hay una precarización. Entonces, ante lo que tendría que ser explicado por el neoliberalismo tardío, por qué el Gen Z no tiene las opciones laborales de otras generaciones por las estructuras capitalistas más estructurales, las chicas se vuelcan como a anclajes identitarios adhesivos de alguna manera, lo que te dice Instagram. Entonces, eso también es el truco que tienen las agendas políticas, y es que el algoritmo te confirma tus sesgos, no te los discrepa. Entonces, una chica que tiene preguntas sobre una crisis identitaria, de por ejemplo autonomía financiera,
pues empieza a encontrar en esos discursos totalizantes una forma de identidad, que es un poco lo que está pasando, creo yo, con estas mujeres. Como mujeres reunidas alrededor del miedo, digamos, Y del antifeminismo. Sometámonos. Y del antifeminismo y de las... Cuando uno estudia el feminismo, que también ha sido algo que yo he hecho con mucho juicio, rápidamente te das cuenta de que desde comienzos del siglo XIX, como que se enquista en el inconsciente colectivo que el feminismo es un movimiento antinatural que hay que contener. Entonces empiezan las caricaturas en la prensa inglesa, en la prensa estadounidense, son mujeres dientonas, feas, rabiosas, que quieren ser como hombres. Y ese imaginario es el que se sigue utilizando hoy. Lo usa un Laje, por ejemplo, lo usa Temach. También es como una desesperación identitaria. Entonces, claro, lo totalitario, lo esencialista, lo absolutista, lo defensivo, resulta una respuesta para estas mujeres. Entonces dicen, el feminismo es odiar a los hombres. Entonces, como el algoritmo les dice, el feminismo es odiar a los hombres y hay que buscarse un proveedor para tener cosas bonitas, pues eso empieza también a generar como es una disociación cognitiva también. Entonces empezamos a ver algo tan desconcertante como lo que estamos viendo de mujeres literalmente diciendo mentiras, como que el feminismo estadounidense fue financiado por la CIA. Eso son cosas que ven en las redes. O que las historiadoras feministas no le dicen a las chicas, esto lo dijeron en Turning Point hace 15 días en Estados Unidos, que las historiadoras feministas no les dicen a las mujeres que las estaban quemando por brujas porque mataban bebés. Entonces también hay otra cosa, mi querido Juan David, que han promovido las redes y es el antiintelectualismo, es el desprecio por el conocimiento. Y hay una generación que se crió creyendo que la pantalla es la verdad. O sea, que eso que ven es lo cierto, y como los algoritmos tienen unos mecanismos de confirmarte, porque también está la explotación de las emociones, eso, el miedo, la miseria, la rabia, el rencor, que esto ha sido comprobado también por neurocientíficos, hacen que las chicas encuentren explicaciones de este tipo, como de yo me autorreprimo o me autooprimo porque esta es la verdad del mundo, porque es mucho más fácil pegarse a pues, identidades adhesivas que reflexionar por sí mismas. Y por eso es tan desconcertante, porque las turbas de hoy y las masas de hoy están hiperconectadas. Y estuvieron hiperconectadas en las pasadas elecciones. Estás Totalmente. Comentando de una manera bastante lúcida un poco cuál es el desafío, cuál era el desafío al que nos enfrentábamos, que seguramente en gracia de discusión, por supuesto, no entendimos del todo, digamos, que dónde se estaba librando el asunto y cómo es que esa sensibilidad estaba siendo capturada desde hace muchos años. Es que yo lo dije varias veces, lo que está pasando ahora mismo no puede separarse de la supremacía tecnológica. O sea, las elecciones en Colombia fueron totalmente atravesadas por un fenómeno más amplio, que es la algoritmización de la vida. O sea, nuestra subjetividad, como vemos el mundo, como lo experimentamos, lo que tomamos por cierto, viene de los algoritmos. Si tú sientes en algún momento que el problema de Colombia es la inseguridad, el algoritmo te lo va a confirmar. Entonces esa es otra cosa también que en inglés se ha llamado el weaponization de la tecnología, que Stephen Bannon lo utilizó en Estados Unidos, que generan algoritmos para persuadir a la gente. Entonces yo decía, antes en Colombia las campañas presidenciales se daban pues en la prensa, en debates, de pronto la televisión, pero es que hoy en día no podemos desmarcar los fenómenos políticos actuales de la tecnología y del tecnocapitalismo y lo que hace el algoritmo con la gente. La ingenuidad es quizás nuestra pensar que lo aspiracional puede ser, qué sé yo, la cultura del narcotráfico, la cultura traqueta, ¿Sí? La camioneta Toyota Prado a la que te referiste, que creo que es importante. Hay que hablar de eso, porque alguien me lo decía, una joven que vino aquí a alguna reunión, me decía, probablemente incluso gente de izquierda o ubicada en sectores progresistas joven también tiene esos deseos. O sea, no estamos desconectadas de esos deseos que quizás sentimos que pertenecen a un mundo que nos ha hecho mucho daño, que nos ha causado mucho dolor y que nos parece inconcebible
que produzca deseos. ¿Cómo es ese tema que se fue instalando alrededor de la figura de la Espriella aquí en Colombia? Aquí hay muchas cosas, porque yo siento que como yo he estudiado también la moda en Colombia, y la moda está emparentada, la gente cree, oye moda y la gente cree revista, pasarela, pero la moda está muy emparentada con la estética y con los estilos. Y cuando tú miras eso en un país como Colombia, ahí entra enseguida la clase social. O sea, yo siento que la clase social tendría que ser una de las categorías sobre las cuales también entendemos nuestros fenómenos políticos. Y ahí hay dos cosas, porque por un lado tenemos comprensiblemente unos sectores progresistas en un país de un conflicto armado que históricamente ha despreciado la estética, la opulencia, en Inglaterra y en todas partes las izquierdas también han sido así, como desmarcarse de lo burgués, como desmarcarse de la ornamentación porque pues se cree que la justicia social debe verse austera y sobria. Pero por otro lado, también tenemos la fantasmagoría de las guerrillas, que somos el país que ha producido las guerrillas más grandes del mundo. Entonces también para eso han servido mucho los medios hegemónicos, para como confluir guerrilla e izquierda. O sea, a ti te dicen izquierda y enseguida guerrilla. Entonces eso también explica cuál ha sido, y eso sería muy interesante revisarlo a partir de hoy, cómo las izquierdas o los progresismos en Colombia han visto la estética, ¿cierto? Porque hay como ese fantasma de la burguesía y porque hay mucha pobreza y desigualdad en este país. Pero por el otro lado, si miramos lo que son los sectores conservadores, que no son solamente que están ligados a una clase social, a unas élites, pero también a la aspiración y al arribismo que es tan propio de nuestros países, tenemos que entender también la relación que hay entre esa élite o esos principios del buen gusto con la modernidad, con la blanquitud y con los ideales más añejos del Estado-Nación, que era el progreso del norte global, mientras que lo propio era el subdesarrollo, lo atrasado, lo que está por fuera de la historia. Entonces es muy interesante ver cómo las élites en Colombia, que lo que te decía anteriormente, o sea, antes cuando yo estaba creciendo, las señoras de la élite iban al club, ¿sí me entiendes? Y hacían caridad, pero no tenían las redes. Hoy en día las señoras bien son influencers, son señoras que ahora hacen contenido de moda. Entonces fíjate que hay una relación geopolítica de la moda también, de cómo cuando nosotros estábamos creciendo, todo venía de afuera, todo era europeo, todo era inglés, todo era francés, todo era gringo. Eso ha cambiado mucho, pero las élites y los segmentos socioeconómicos que creen en ese buen gusto, que desprecia como lo afro, lo pobre, lo indio, lo que miran hacia lo blanco. Y es muy interesante ver eso en las estéticas del poder que viene, porque es muy curioso que una persona como el presidente que va a entrar, una de las cosas que él ha capitalizado muy bien es un moralismo de la riqueza, como ser rico te hace moralmente superior. Además es una masculinidad que como que se compone de la esposa tradicional teñida de rubio, que no es rubia, blanqueada, operada, con marcas, los 4 hijos, pero como él construyó también un imaginario de los mamertos, los zurdos, son unos Son feos. zarapastrosos, son feos, son harapientos. En cambio, yo soy moralmente superior, que eso opera mucho en Barranquilla, en la costa y en nuestras élites, como esa noción de que el buen gusto es blanco. Y cuando yo digo blanco, obviamente no hablo de color de piel, sino del sistema de la blanquitud, que está ligado también a la tradición, al conservatismo. Entonces, por eso es tan demente esta iconografía, lo que nos está mostrando de Colombia. Es muy complejo porque uno diría, y esto lo digo pensando en voz alta, no tengo ninguna información, certeza ni investigación al respecto, y es que en los últimos 20 años o 25 años, o incluso más, 30, el patrimonio de lo que se suponía era la moda, lo que estaba, lo que era cool, lo que se veía bien, era más cercano a sectores de centro o progresistas, ¿cierto? Era como la libertad, la gente que hace cosas Lo cool. distintas, sí. Y sin embargo, esa torcedura en los últimos 10 o 15 años
ha sido muy radical. Uno no se explica cómo eso que le parecía a mucha gente del mundo de mal gusto, es decir, unas camisetas polo con unos saquitos aquí en rollito. Es decir, ni siquiera se inventaron una nueva moda, porque uno dijera, no, es que, Total. sino que simplemente recuperaron unos valores Sí. de los prepis y de cierta Ujú. estética universitaria de élite norteamericana, se convierte en una declaración de principios. O estas chicas, como te decía, de sacos grises, porque tiene que no se puede notar uno, con pantalones y los tenis Eso es que muy cuestan loco. 500 euros porque Exactamente. tienen una estrella o no sé qué rollo. Mira que, por ejemplo, lo que promueven estos segmentos o estas facciones conservadoras es como defensivo, absolutista, cerrado, esencialista. Y mira que esos principios se ven con la antiinmigración, la blanquitud, el nacionalismo, el cristianismo. Y cómo eso se ve en la estética. Es que es fascinante. Si no fuera tan doloroso, sería fascinante porque hay como esa tensión que siempre la ha habido también en la industria de la moda. Si, yo siempre lo he dicho, si tú lo piensas, todo lo chévere que sea... la moda también es un sistema y una lógica Ujú. que se alimenta de la novedad, de lo nuevo, porque es como el fundamento moderno. Entonces siempre está como buscando lo nuevo para tragárselo, convertirlo en bien de consumo y escupirlo y venderlo. Pues si tú lo piensas, la mayoría de las cosas fascinantes del fashion vienen de lo negro, de lo pobre, de lo periférico, de lo queer, de la calle, sino que se sufre ese proceso como de... Apropiación y de Exactamente. reciclaje. Pero entonces es muy curioso porque, en cambio, desde los 50 el fashion nunca ha venido al centro de la blanquitud. Eso era antes cuando era Carolina de Mónaco, Grace Kelly, Cristóbal Valenciaga. Entonces es muy curioso también cómo eso se ve en Colombia y Latinoamérica. Porque, por ejemplo, el año pasado vino una marca italiana que se llama Stone Island a Medellín. E hicieron unas fotos como con la cultura de motociclistas en Medellín. Van a la calle porque la crudeza de la calle, lo que tiene que inventarse, su forma de existir es lo cool. Entonces se ve esa tensión en Colombia, como ha pasado con la instrumentalización de la artesanía, que la artesanía era folclore, estaba por fuera de la moda, era atraso, era subdesarrollo, pero en la medida en que diseñadores latinos y africanos también empezaron a tener, a verse como nuevos en el norte global, para autoexotizarse, es como yo modernizo la artesanía. Esas tensiones son muy interesantes, pero lo interesante es ver cómo la estética de el conservatismo nos lleva siempre al gran entramado que es el sistema patriarcal, que ve en lo otro una amenaza, entonces es antiinmigración, como que narra la diferencia cultural desde la instigación, que es lo que han hecho todos los movimientos políticos, el sistema patriarcal, la blanquitud y el cristianismo y el capitalismo, ese entramado. Estamos hablando de una élite, en todo caso, que se construye otra vez sobre esos mismos valores, pero si uno ve la gran cantidad de personas, no las conozco, por supuesto, ni me parece que las tengamos que condenar, Ujú. ni quiero generalizar, no me interesa ese ejercicio, pero digamos, 13 millones de personas votaron por, ¿Sí? digamos, por especular, no se ven como ellos, ¿me explico? No. Se ven más como, qué sé yo, lo que está primando y de otro lado en lo popular es más reggaetonero, más Ujú. otra vez el bling bling con mucho Sí, oro. eh, ¿Cómo es esa correspondencia mental? O el fútbol y gente sí, tatuada y sí. uno dice, bueno, esto cómo, Esto como, cómo sí, hablan, sí, porque si total. la izquierda son los feos, ahí uno dice, ¿cómo es la operación mental de la moda para lograr Es muy loco armonizar eso. eso, ¿no? Claro, allí también se juega nuevamente como el arribismo latinoamericano, como esta noción de que aunque yo no vengo de la élite, mi aspiración es ser de la élite y yo entiendo esto como el buen gusto, pero hay otras cosas que me parecen muy dementes de Colombia y por eso me parece que entender todo esto en términos de tecnología y estética o estilo y moda es fascinante porque, por ejemplo, nosotros tenemos un fantasma con el comunismo que viene de nuestra relación con lo estadounidense. Y otra vez más, es como el inconsciente colectivo, como izquierda, comunismo, guerrilla. Inmediatamente, entonces es como cómo se moviliza el miedo hacia eso
y cómo se ha visto estéticamente eso. Entonces yo creo que ahí hay un tema también de cómo el algoritmo lo que decía anteriormente, te confirma tu sesgo, pero sobre todo, que es una cosa que yo le suplico a la gente que haga, como la soberanía política, también es entender cómo nos manipula el algoritmo. Entonces, si tú crees, o sea, el algoritmo alimenta tu miedo, entonces el miedo es al comunismo. Entonces, de alguna forma, eso también se ve en las contradicciones de la estética, porque hay muchas personas que votan por Que tú no esa... las puedes ver, ¿no? Dices, ah, No, ese es un no, votante de... no, no. A ver, eso es un ejercicio muy interesante, ¿Mm? pero puede resultar totalmente insospechado. Puede pasar que una persona, porque ese también ha sido uno de mis grandes temas en mi carrera. ¿Cómo se supone que se debe ver? Y yo creo que esto también te toca a ti. Sí. ¿Cómo se ve una persona que cree en la justicia social? O que cree en un mundo más digno, o que cree que la vida puede ser mejor para más personas, independiente de los rótulos, tiene que abdicar a la cultivación estética, tiene que abdicar al ornamento. Entonces eso también es una cosa que yo siento que nuestros progresismos tienen que mirar, porque por ejemplo para mí lo que está haciendo Mamdani en Nueva York es fascinante, porque estamos hablando de un socialista, demócrata, pero que utilizó la estética de una forma y la utiliza de una forma que es más imaginativa, y yo siento que a nuestros progresismos le ha dado un poco de miedo eso. Está creando deseo, que yo creo que es un tema crucial. ¿Cómo se crea deseo en una época en donde... Exacto. Es una época hiperestetizada también, Ujú. pero contradictoriamente es hiperestetizada, pero es una época donde al mismo tiempo, es muy, muy contradictorio esto, las cosas han perdido significado. A menos que tú te pongas una camiseta que tenga un mensaje subrepticio de Hitler, que pasa también, o que tú te pongas un pañuelo verde, que si tú te pones un pañuelo verde estás haciendo una afirmación, pero es un mundo, como decía Bauman, más líquido. O sea, ya se han perdido como esa correspondencia entre los significados y los significantes, que tú te pongas una cosa y la representes, puede que sí, puede que no. Entonces eso es muy interesante también, que tú de pronto no ubicas a una persona que tiene ciertas políticas en la estética, como puede que sí, que también es parte de las paradojas de todo esto. Yo pensaba también en ciertas tensiones que de alguna manera abrió el gobierno que está terminando. Y es que se suponía que ese territorio también de lo artesanal, de su Ujú, exotización, de lo ujú. folclórico, se la había robado un poco la derecha. Sí, Sobre todo los años de Álvaro Uribe fueron especialmente complejos en ese sentido. Se robó el sombrero zenú. sí. Se lo robó, digo, es porque se lo apropió como si fuera un patrimonio de los hacendados y ganaderos, cuando es un objeto que entraña una cultura Ujú. bellísima, compleja, maravillosa, que se desconoce además mucho. Y ahora, en estos 4 años, se recuperan muchas de esas guiños, señales a eso estético, digamos, que pertenecería a lo ancestral. ¿Cómo Ujú. viste esa tensión entre eso que parecía patrimonio de ciertas clases para ayudar a los indígenas, a los afros, Mm. a los... y que ahora en este gobierno se pone en el centro, pero que cuando se pone en el centro, la respuesta de la hegemonía es absolutamente brutal, descarnada, Ujú. racializada? Racista. Es que eso es una cosa que es fascinante de entender la historia de la moda, que te lo decía ahorita. O sea, el fashion, yo siempre digo que el fashion es una geografía, el norte global, una temporalidad, que es la modernidad, y un sistema, que es el capitalismo, y además una lógica, que es la búsqueda de la novedad. Para nosotros y nosotras, la moda venía de París, la moda venía de Estados Unidos O de Miami. o de Miami. Sobre todo y Los Miami va a trajes de ser Miami. Ahora vamos a Miami, hablar de Miami, Miami, tranquilo. Miami. Entonces, claro, en la medida en que se empieza a volver la moda un fenómeno accesible como imagen, empieza a haber como un quiebre entre ese centro-periferia que siempre produce el fashion. Entonces, claro, empiezan los países latinoamericanos entre nosotros, entre ellos nosotros, porque esto es muy interesante. Colombia es líder de moda en la región, mientras que cuando yo empecé a escribir de moda en los 2000 era Argentina, era México, pero en ese sentido empieza a ver cómo se reproduce el centro-periferia en Colombia. Entonces, cuando nosotros somos un continente colonizado y no podemos separar el proyecto colonial de lo moderno. Cuando llegan los colonizadores acá, pues
extirpan gente, extirpan una espiritualidad, se imponen, generan categorías como raza, como todo esto, género también. Pero luego eso se reproduce cuando los estados latinoamericanos ya quieren ser estado-nación. Entonces, recuerdas que en Bogotá era como las alpargatas y las ruanas son atrasos, son subdesarrollo, el cachaco se viste de traje. Entonces empiezan a reproducir esas dinámicas de centro-periferia. En la medida en que Colombia, a partir del 2013, empieza a figurar en la moda global, empieza esto que se ha llamado la autoexotización de los países periféricos. Esto era lo que te decía, yo modernizo el Caribe, pero para caber dentro del imaginario exotizante del fashion. Y empieza a ver este fenómeno de centro-periferia. De ahora yo me voy a ir a Usiacurí, ahora yo me voy a ir a los territorios a sacar cosas que sean exóticas y pasan por ese filtro del fashion. ¿Qué quiere decir que en 2013 de alguna manera hubo algún acontecimiento, un momento en donde Colombia atrae la atención? Y esto es muy fascinante porque esto me conecta con todo lo demás, porque yo siento que para entender la moda en Colombia hay que entenderla a través de la clase, o sea, de traer la clase social tal vez como la categoría más importante de lo político, porque empiezan ciertas diseñadoras a figurar en el norte global, empiezan a salir en Vogue, empiezan a salir en retailers de moda. Entonces Colombia empieza a sonar en el mundo por moda. Ya no solamente somos el país del narcotráfico, del terrorismo, de la guerrilla, sino Colombia está produciendo una moda que se está globalizando. Eso también tiene que ver con ¿qué? Con el hecho de que una persona como Loren Santo Domingo, que es la esposa de los oligarcas de nuestra tierra, se casa en Cartagena. Empieza a poner sobre el mapa que hay una ciudad colonial, hay un libro que yo escribí una columna de eso que me salió cara en contra del esplendor colonial, y empieza Colombia a verse en el radar global, a entrar en lugares donde era impensable para nuestras abuelas, para nuestras mamás, y empieza a haber un fenómeno de orgullo, de vestirse orgullosamente colombiano. Coincide con el gobierno Santos. Sí, claro. Pero entonces mira que ahí empiezan las tensiones, porque por un lado se instala el imaginario de ese chic caribeño, de ese tropicalismo, que tiene que ver con el Caribe, que tiene que ver con ciudades como la mía, con Barranquilla, pero inmediatamente empezamos a ver las tensiones de clase y de raza, de quién es ese Caribe, de quién es ese tropicalismo, quiénes son esas mujeres vestidas de boleros en Cartagena bailando, son mujeres blancas de élite. Y luego llega el acuerdo de paz y ahí se pone otra tensión de manifiesto, porque algunas de las marcas más bonitas que nos muestran también el poder político en Colombia empezaron a trabajar con firmantes de paz, empezaron a hacer una materialización de la paz. Entonces ahí se ve lo que vamos a ver ahora y lo que estamos viendo. Cuando hablamos de moda colombiana, ¿de cuál moda estamos hablando? Que es exactamente lo que puede mostrarnos ese nombramiento ad honorem de una diseñadora que es muy importante, que es muy fabulosa, que de hecho fue de las primeras que puso a Colombia en el mapa global en el 2000. Mucho antes de todo esto, no es tanto la diseñadora, sino lo que representa esa noción de que la moda va a ser utilizada como capital cultural. Ya viene siéndolo en Colombia, pero ¿para quién? ¿Y desde dónde? Entonces, ese tema de apropiarse de ciertos elementos a conveniencia es muy interesante. O sea, a mí me conviene lo negro, lo pobre, lo afro, lo indígena, cuando exotiza y cuando me logra entrar en el norte global, pero aquí, entonces esas son las tensiones tan difíciles de la industria de la moda colombiana también. Lo colonial le servía mucho a las élites bogotanas, porque claro, las casas son de ellos. Lo que se hizo como proyecto de gentrificación desde finales de los años 80, lo hicieron ellos y, digamos, construyeron su propia ciudad amurallada en beneficio de sus propios amigos. Hoy hay un traslado, por supuesto, hacia una ciudad como Barranquilla, que creo que no estamos examinando desde este punto de vista. Y su conexión, por supuesto, con Miami y con un proyecto urbano, estético, que creo que nos tiene que decir cosas, incluso cuando el señor de la Espriella está declarando que va a gobernar prácticamente desde allá. Y sus aliados, por supuesto, todos pertenecen a los clanes, sobre todo al clan Char, que es el que gobierna Barranquilla desde hace 2 décadas por lo menos. Y ahí está perfectamente ejemplarizado lo que intento decir, porque nosotros también somos un país que ineludiblemente estamos atravesados por el narcotráfico.
Y como sabemos, el narcotráfico no es solamente una actividad ilícita. El narcotráfico permeó y ha permeado, o sea, o la cultura mafiosa ha permeado todas nuestras facciones El mundo, socioeconómicas, el ¿no? mundo Claro. y las estéticas. Entonces siempre es muy interesante pensar en cómo en un país donde la movilidad social es tan difícil por muchas razones, por la desigualdad económica, pero también por el clasismo de nuestras élites, pues el narco se vuelve como en una figura de glorificación de ascenso social, básicamente, porque claro, ese dinero rápido, esa ebullición económica es parte de las ambivalencias de lo narco. Pero luego también es muy curioso porque si pensamos, por ejemplo, en el mundo de Scorsese o de Al Capone, o sea, esa cultura gángster también tenía un despliegue de su poder económico y social a través de la vestimenta. Claro. Pero eran los años 30. Capone se mandaba a hacer sus trajes con las mejores sedas, con los mejores paños, pero eran los 30, entonces eran trajes. Y la excentricidad del gángster era más como a través de ciertos colores. Pero como el narcotráfico en Colombia surge en los 70 y en los 80, pues está atravesado por las estéticas, por el maximalismo de ese momento, por las estéticas también que produce la cocaína, en su como, por lo quiche, y por todo lo que pasó en los 80, Wall Street, todas estas cosas. Pero es muy curioso ver cómo tenemos un rasero tan cuestionable con lo narco. O sea, lo narco nos parece muy problemático como una actividad de la guerrilla, pero no nos parece problemático como una cultura de la ampulosidad, de la parafernalia del poder en una figura que se mueve más como dentro de esa élite. Barranquilla, yo siento que todos los colombianos y todas las colombianas deberían leer En diciembre llegaban las brisas de Marvel Moreno. Por lo menos véanla, ahora va a salir una serie. Pero léanla, bueno, sí, léanla, pero léanlo. Léanla. ¿Verdad que va a salir una serie? Porque es una radiografía de Barranquilla, básicamente. Y Barranquilla, que es una ciudad muy cercana para mí también, yo soy cartagenera, pero mi mamá y mi abuela eran barranquilleras y yo también me crié en Barranquilla. Barranquilla tiene una particularidad, a diferencia de Cartagena. Barranquilla es una ciudad que nace cuando el mundo ya está industrializado y tiene un flujo migratorio diferente. Cartagena es una ciudad que fue el mayor puerto esclavista de las Américas y es una ciudad tremendamente colonial, punto. Barranquilla no. Entonces Barranquilla tiene como unas ficciones de modernidad, es una ciudad moderna. Para mí el carnaval, perdón con los barranquilleros que me van a funar, es como una ilusión de modernidad, porque por unos días las clases sociales desaparecen. La figura de la reina... Desaparecían. Sí. Ya no. Ya no. Ya lo privatizaron. La figura de la reina del carnaval es muy diciente también de cómo funciona la élite barranquillera. Pero Barranquilla tiene algo y es la cercanía con Miami y con Estados Unidos de América. Es ese ethos también de que lo gringo, yo vengo de ese mundo, es lo ideal y eso es lo que vemos, lo que estamos viendo ahora mismo. Yo sé que va a ser difícil hacer esto, pero para mí la figura de la primera dama que entra es iconográficamente muy diciente de muchas de las cosas que a mí me fueron socializadas como una mujer costeña. Es una mujer que no es rubia y hay todo un tema de blanqueamiento con lo rubio en Colombia que tiene que ver con Miami, que tiene que ver con Estados Unidos, que tiene que ver con esos 90 de Pamela Anderson, de Natalia París, de cómo se cruzó eso con la industria del porno, con la cultura estadounidense, con la silicona, con el bronceado, pero también con una feminidad que como que lo que hace es proteger la clase social del marido, que es lo que venimos viendo también. Guardianas de la Bahía. Literalmente, literalmente. Que es lo que vimos hace poco con una figura que representa eso también, que fue ex reina, que ha sido actriz, que está casada con un alcalde, pues diciendo que lo que hace ella y su marido es contener el comunismo en Colombia. Entonces ahí vemos también cómo estas estéticas están totalmente emparentadas con esos conservatismos políticos, pero hay una forma de mostrarlo. O sea, la primera dama que va a entrar es todo un elemento sociológico de qué tipo de feminidad es esa y por qué alguien dice en Twitter volvió la elegancia y la sobriedad a la Casa de Nariño. ¿Qué es la elegancia y la sobriedad? ¿Cómo podemos entender eso a la luz de la blanquitud del norte global? ¿Cómo nos muestra eso el desprecio por ciertas estéticas disidentes colombianas o latinas? Es muy interesante.
¿Cómo es la iconografía del poder de todo ese grupo que ya salió con la visera, haciendo además un gesto militar, eh, fascista, pero viendo sus rostros y su composición? En todo caso me conmovía, porque claro, hay como una idea de la elegancia, De la elegancia, sí. pero Que es pues no, aburrida para mí. no, pero además no es plausible, ¿sí? No, Porque si no, uno no, dijera, no bueno, es. por lo menos se uniformaron y se pusieron Se todos ven. camisetas de polito blancas y son No. fascistas de club, pero es una iconografía bastante clase media, poderes emergentes, con Sí, ropajes muy diversos, sí. digamos, no hay una Y composición. no hay imaginación, no hay como narrativa, no hay nada como emocionante o estilísticamente rico en Es eso. decir, uno podría poner gabinetes, estos incluso que los que yo hice parte, Ujú. y tampoco, digo, no hay negros, no hay afros, no hay Sí, indígenas, eso está total. claro, Sí, eso está claro. pero en todo caso son colombianos Sí, bastante normales. Digo, no es el gabinete de Juan no, Manuel no. Santos, que era el gabinete aspiracional del mundo de ayer, digamos, de los... Allí también viene la pregunta por el poder y la estética, es decir, ¿qué estéticas nos comunican inconscientemente autoridad y Ujú. poder? Allí entra una cosa muy fascinante que es el traje. El traje se convierte como en el objeto de la modernización de la masculinidad, porque la moda también fue el binario de género. Entonces los hombres se uniforman a través del traje que los moderniza y los libera de la carga de ser objetos eróticos y de la ornamentación. Y si tú lo piensas, el traje es como el elemento del poder. Entonces, cuando ven a alguien joven, o ven a alguien afro, o ven a alguien que no está ataviado o ataviada, dentro de esa cosa que es el traje, de todo lo que representa, ahí no hay poder ni autoridad. Lo otro también que es muy interesante es como, yo creo que como soy historiadora, creo que las personas que tenemos perspectiva histórica, creo que cultivamos la capacidad de ver reincidencias. Ujú. Entonces, esa iconografía militar, disciplinada, uniforme, contenida, pues recuerda a los grandes movimientos fascistas del mundo. Pero es lo que te digo, es simplemente una especulación. Sí, Y es que ayer me detuve a mirar a la foto mirarlo. mucho tiempo porque quería incluso escribir, pero no lo logré. Eh, y es que no corresponde tampoco a una No, imagen, no. digamos, Como, producida sí, no. para un efecto, porque el fascismo produjo efectos muy complejos. Y Digo, unas, las camisas negras fueron un sí, proyecto estético. no, y hay varias, eso es fascinante, hay varias académicas de los Fashion Studies, que fue el campo en el que yo me formé en Nueva Sí, York, que han estudiado, oí algunas este fin de como semana. sí, 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 sí. que han conectado, que han hecho un estudio fascinante, porque cuando decimos estética y política, la gente se imagina la desobediencia, la rebelión, la contracultura, el afro, la protesta, ¿sabes? Lo Mm. cool, lo punk, pero realmente gran parte del proyecto político de Mussolini, de Hitler, pasaba, de Franco, pasaba por la estética y por disciplinar al cuerpo. Y mira que hay otros fenómenos como el Ozempic, la delgadez, la blancura. Si tú miras también, no solo la primera dama que va a entrar, tú miras también a estas mujeres de Turning Point en Estados Unidos, tú miras también como que son muy, muy bellas. Tú miras también lo que empezó a pasar con MAGA en Estados Unidos, que fueron mujeres que volvieron a los vestidos clásicos que se llaman sheath dresses, a los tacones, al pelo, a las pestañas. Ahí también hay un fenómeno de estetización de lo conservador. Pero en Colombia es muy interesante porque se ve como el despelote y las Ujú. contradicciones y como las fisuras de ese ideal. Como se quiere que el mismo presidente que va a entrar lo muestra. Porque es un tipo que la gran paradoja de él también es que él implementa el traje, que el traje es como lo que te decía, el emblema de la masculinidad occidental, el emblema de la modernidad, pero como, él lo ha inyectado de italianidad, de color, como de esta aspiración a lo italiano, que también lo italiano tiene todo un imaginario con el traje, con Armani, como con una elegancia masculina, pero es muy curioso cómo es un consumo conspicuo que termina siendo
narco, pues es como Sí, sí, mafioso. claro. Entonces es muy contradictorio eso de su estética, pero nos revela otras cosas que también nos revelaba Trump, una vanidad, las operaciones, como que también tiene que ver con las redes, cómo las redes también han generado una uniformidad estética que a mí me aterra un poco en las mujeres, como esta cosa de verse Sí, lisa y sí. blanca, porque es que la pantalla es lisa y blanca. Entonces, los movimientos políticos conservadores disciplinan los cuerpos. Lo que han hecho, por ejemplo, estos segmentos que te decíamos al principio con Steve Bannon y en Polonia, en Alemania, en Austria, en Dinamarca, en Finlandia, es que han sido más astutos, porque si tú te has dado cuenta también la gente hoy se viste más informal, como que eso se llama normcore, se llamó así porque ahora todo tiene nombre. Los hoodies, como la, Sí, como el señor de la FIFA con tenis eso. blancos y Pero lo traje que hacen es que les meten mm, mensajes neonazis de extrema derecha, como símbolos, ujú, cositas, entonces muy guiños, digamos. guiños. Yo quisiera terminar pensando en una idea que se me ocurre al oírte y me parece realmente interesante seguir pensando este tema, ¿Sí? y es un poco arriesgar una hipótesis, y es que casi que la política se está convirtiendo, se está comportando como el mundo de la moda. ¿De Es acuerdo? una temporada ¿De acuerdo? que tiene que suceder a otra. Y si no hay novedad en la promesa de la nueva colección, de la nueva temporada, no la compro, no me sirve, no me interesa. No importa lo que sea. Esto se ve distinto, quiero eso ahora, a ver, probemos qué es y después vendrá otra cosa. Con lo cual, si la política no se imagina hoy a través del deseo y a través de esto que estamos hablando, va a ser complejo competir. Lipovetsky, el filósofo Gilles Lipovetsky decía que lo curioso de la hipermodernidad es que la moda pasó a ser la lógica del mundo. O sea, la moda se entendía que era como una industria que buscaba la novedad. La temporada pasa la moda, pero la hipermodernidad se basa en que la moda es la lógica del mundo porque incluso nosotros estamos consumiendo una cosa tras otra a través de las redes y eso ha acaparado nuestra manera de entender el mundo. Todo se trata de la novedad, del shock. De la misma manera, como ha pasado con la moda, lo político se espectacularizó. Entonces los políticos han tenido que empezar a participar como de la estética, que comunica las mangas, lo que hacía Barack Obama, lo que hacía Michelle Obama. O sea, ahí viene también cómo la cultura influencer ha permeado todo. Entonces, Trump es un influencer, Milei es un influencer y Abelardo es un influencer. Entonces vemos también, por eso yo decía, no podemos separar estas elecciones del tecnocapitalismo. Esto es una supremacía tecnológica también. Y estos son los candidatos de los señores de la oligarquía tecnológica. Es que no podemos... Ujú, Bezos acaba de comprar el Met Gala, ujú. porque esa es la otra cosa también de estos hombres, los señores del tecnofeudalismo, que es el ethos del dinero de ellos se basa en lo impermanente. Mira que ellos no dejan nada. Por lo menos JP Morgan, ¿sabes? Como que Rockefeller dejaban bibliotecas, como estos no dejan nada. Entonces es muy interesante también pensar en cómo la tecnología ha permeado la espectacularización de la política y cómo hay una expectativa de que los políticos y las políticas se comporten como influencers. Eso es loco porque creo que también nos habla de, ¿será que tal vez este modelo político electoral fracasó y hay que pensarlo de otra manera? Ahora tenemos a Zoran Mamdani en Nueva York así siendo como muy esperanzador en lo que puede ser la política, porque es una política que ha utilizado las redes, pero para hablar con la gente, para conseguir financiación para las artes y la cultura. Pero yo sí creo que el showmanship, que es un poco lo que... Hay una película sobre Donald Trump muy buena que se llama The Muy Apprentice, bueno, sí. muy buena, Excelente. que nos muestra como ese... Hay otra cosa también de estas personas, querido Juan David, que con eso también quisiera como cerrar. Son incultos, desprecian el conocimiento, son anticiencia, son antiarte. O sea, cuando Trump estuvo en el Buckingham, como describía los cuadros, dice mucho de él. No son personas que creen en el conocimiento intelectual y eso se ve en todas esas facciones políticas. Eso se ve en las influencers del fashion, eso se ve en las señoritas de Turning Point, eso se ve en las señoras que están en la extrema derecha siendo nazis, anti-inmigración. Hay un desprecio por el conocimiento que está totalmente
como robustecido por las redes, por lo que te decía, es que el algoritmo no te contrasta tu sesgo, te lo confirma. Entonces ahí se ve también una contradicción, que es un capital económico que supuestamente es rico, pero intelectualmente es de una pobreza muy desconcertante. Pues creo que nos corresponde a nosotros insistir en complejizar lo que está pasando, lo que nos va a pasar, porque evidentemente el sentido común otra vez se va a poner en juego. Y lo que Total. pareció entrar, que yo celebré durante estos 4 años, no por mí, por supuesto, sino por miles de personas que no estaban en ningún retrato y que podíamos ver por un momento, lo mantengamos, lo hagamos pervivir, no por una falsa idea de apelar a lo ancestral o de dárselas, sino porque realmente la idea de inclusión en este país se haga plausible y real cada vez más. Así que gracias por estar aquí en Conversaciones Sí, querido Pendientes. Juan David. A ustedes, gracias por otra conversación pendiente. A veces la estética nos conduce a pensar también en la ética, en la moral, en lo que vivimos como economías, como comportamientos y como formas de pensar. Acuérdense que tenemos un NECI, el 311-494-5747, para que nos den una manito. El mismo número es una llave o breve con la @adelante. No queremos tener la razón, pero sí llenarnos de razones. Nos vemos en la próxima conversación pendiente.